con nosotros. Vi que en la apertura vamos a involucrarnos en el tema político, porque es lo que está en este momento. Más allá, podemos hablar muchas cosas de Baruta también, ¿no? Pero al margen de lo que podamos hablar, si nos da tiempo, el caso de Julio Borges, lo que ocurrió ayer, la situación de Leopoldo López, ¿cómo le están evaluando? Muy buenos de la días, oposición en Carlos. general. Evidentemente, pues claro que nos gustaría hablar mucho de Baruta, pero los temas nacionales también son importantes y nosotros no solamente somos alcalde de Baruta, sino además de eso abogado y además de eso pues ciudadano venezolano y preocupado por nuestro país. Yo creo que estamos viviendo una crisis muy profunda en lo político, muy profunda en lo social y sobre todo muy profunda en lo económico. Esa crisis económica que repercute en lo social y en lo político quiere ser tapada con escándalos de parte del gobierno, con una estrategia muy clara, muy definida, muy bien montada además mediáticamente, aunque muy pobre en pruebas y en argumentaciones de fondo, a los fines de determinar que estamos frente a una gran intentona, magnicida, golpista, etcétera. Por cierto, Es un montaje a tu juicio todo eso. que yo creo que es un gran teatro gigantesco en el cual se quiere desviar la atención del país de lo que nos está pasando a los venezolanos en el día a día. Y para ello pues se quiere perseguir a un Julio Borges, se tiene que mantener preso a Leopoldo López, se quiere allanar la inmunidad de Julio, se ha allanado inmunidades anteriormente. Cada vez que hay picos muy bajos de popularidad del gobierno, y esto ha sido en los últimos meses muy constante. Ya no es un pico, sino como una debacle en popularidad. Y enfrentándose a un año electoral de parlamentarias, pues necesita obligatoriamente aglutinar a los suyos en primer lugar. Porque las críticas que uno escuchaba, más duras, contra la propia administración y las medidas económicas no tomadas por el gobierno a tiempo, que además advertidas, tú las podías leer en páginas como Aporrea, por ejemplo, que donde gente proveniente de los propios chavismos era más duro que mucha gente o muchos dirigentes de oposición contra el propio Maduro y su gobierno. Dos, pues esas críticas se han venido minorizando, reduciendo, porque ¿Por qué será? empezó esta campaña de que viene un golpe, que me quieren tumbar, etcétera. Un golpe que fue anunciado, recordemos, el 8 de enero. Después, a finales de enero, el propio Maduro dijo, pero él se fue de viaje, anuncia un golpe y agarra y se va. 20 y pico días del país. Pero los golpes los dan generalmente los militares. Si a ti te están dando un golpe, la oposición da golpes. pues tú te quedas gobernando, pero no, se fue de viaje por un poco de días a buscar plata que no consiguió. Regresó en enero y dijo, no, ya el golpe está pues eliminado, etcétera. No ha podido tomar las medidas económicas o no las tomó a tiempo, etcétera. Sigue la debacle, siguen las colas, sigue el desabastecimiento. Los bolívares no le alcanzan a ningún venezolano en la calle. La inseguridad se está comiendo la vida de muchísimos venezolanos. Cantidad de gente, yo entrando aquí, un trabajador del canal, importante, chévere, no profesional, pero un trabajador del canal, como me pasa en todas partes. Me tengo que ir al país, yo tengo niños pequeños, yo no puedo seguir en esto. Es decir, esa angustia que está viviendo el venezolano la quieren tapar con el escándalo. Pues a veces lo logran. Pero el país resiste hasta cuándo, eso es si una fuese parte. así el escenario. Pues eso es una parte, aglutinar a los suyos. Dos, desmoralizar al elector opositor que va a una parlamentaria. Si tú agarras y tienes preso a Leopoldo, si amenazas a María Corina, si amenazas a Ledesma, si allanas la inmunidad de Julio Borges como coordinador de uno de los principales partidos de la oposición, entonces tú vas aglutinando allí una amenaza constante contra el accionar político. ¿Tú crees que va a multiplicarse eso, Gerardo? O sea, yo creo que sí. Estos nombres son emblemáticos, tú eres también un nombre emblemático, ¿vendrán otros también en el camino? Bueno, nosotros tenemos muchísimos alcaldes, 33 alcaldes. De los alcaldes de oposición tenemos juicios abiertos que no han sido cerrados. Juicios en los cuales en cualquier momento nos pueden ordenar la detención, desde el juicio en el Tribunal Supremo de Justicia como juicios en cualquier otro tribunales del país. Y esos juicios quedan allí pendientes, tienen un año pendiente. Eso tiene que ver con el proceso electoral que sin definición de fechas pudiera llegar. Es decir, todo esto pudiera pensarse que forma parte de una campaña para ir tapando la crisis económica, esconder la posibilidad de una fecha para una elección parlamentaria. Bueno, en primer lugar, no se entiende cómo el PSUV ya está convocando unas primarias. En junio, creo, ¿no? Ajá. Y se marca la pauta hay dos cosas que el resto de los venezolanos no tenemos. Uno, CNE no ha dado aún
la fecha de las elecciones parlamentarias. ¿Cuándo son? Hay que increpar al CNE. Y desde este lado, pues estamos diciéndole al CNE, a estos nuevos rectores y a los rectores viejos, y sigue siendo la misma presidenta, ¿cuándo son las elecciones parlamentarias? Tiene la obligación de decirlo a los venezolanos, para que nosotros podamos todos prepararnos para ese proceso. Pero número dos, ¿va a mantenerse los circuitos actuales? Porque hay mucha bulla de que el PSUV ha estado trabajando en una maqueta de cambio de circuitos para por ejemplo, el Libertador, que tiene 3 diputados, quitarle un diputado y ponerle ese diputado a Guárico, donde ellos tendrían más favorecimiento de votos. Y así ir cambiando en San Francisco, como lo hicieron en el proceso San Francisco anterior. y Maracaibo, quitarle diputados a Maracaibo y ponérselos a San Francisco. Hay mucho ruido. Sí, sí. ¿Dónde están los circuitos? Porque ¿cómo podemos ir nosotros a unas primarias de oposición si no sabemos cómo van a quedar los circuitos y los estados? Ahora ¿Cómo el PSUV ya sabe esa información? ¿O será que el PSUV es el que le da esa información al CNE y dice, ahora convócame los circuitos de esta manera? Entonces yo creo que pasó en la elección parlamentaria anterior, donde una oposición obtuvo una mayoría clara, pero no obtuvo la mayoría de los diputados. Entonces hay la obligación en este momento de exigirle al CNE, deme los circuitos o conserve los circuitos como están, y además usted tiene la obligación de establecer ya la fecha de ese proceso electoral. Porque si no pareciera que es que aquí no va a haber elecciones si el gobierno no quiere. El gobierno está midiendo a ver si su campaña logra aglutinar sus fuerzas, desmotivar al elector opositor para ver si se convocan o no se convocan. ¿Tú crees que se estuviera preparando de cara al futuro de no largo plazo, sino mediano plazo, cuando se inicia el proceso electoral, una operación de fraude? No tanto de fraude. No el día de la elección, sino en camino. Pero sí yo creo que hay aquí una intención de ir midiendo a ver si se hace ese proceso electoral o no. Si tú atacas a todas las cabezas de diligencias opositoras de los partidos políticos, los alcaldes, los gobernadores, capriles, etcétera, y los detienes, ¿quién va a ser el agente motivador? Si aquí se vuelve también una protesta colectiva contra el gobierno por lo económico, pero también por lo político, por haber descabezado a la oposición, ellos tienen una carta bajo la manga. El estado de excepción constitucional, que aún convocada a las elecciones, como escenario, ¿crees tú? Suspenden el proceso electoral parlamentario. Todo es posible, porque si hemos visto esta fantasía de golpe que han creado sin pruebas, con aquellas argumentaciones, un videíto de unos señores poniéndose una ropa militar, y entonces esa es la gran conspiración. Bueno, ya con ellos cualquier cosa es posible en Venezuela. Bueno, era